Mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más. Estamos aquí. Gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a su misericordia, gracias porque Él es muy bueno y por eso nuevamente estamos aquí. También dándole gracias a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas, como siempre lo decimos. El día de hoy vamos a compartir, como siempre, un mensaje extraordinario, un mensaje de vital importancia y más para los que conocemos la bendita palabra del Señor y para aquellos que todavía no la conocen y que todavía están pensando en recibir este mensaje y guardarlo en su mente y en su corazón, porque de verdad que lo que está sucediendo, hermano, en el mundo, a raíz de la palabra del Señor nos está dando señas, nos están dando bastantes señales de que la venida de mi Señor Jesucristo va a ser muy pronto, va a ser muy pronto. Todo lo que está sucediendo está escrito en este bendito libro, en el cual yo, como un pecador de pecadores, tuve la oportunidad de recibir el llamado que me hizo mi Señor Jesucristo ya hace aproximadamente 13 años allá en Madrid. Ustedes se dieron cuenta cuando estaba con cáncer y tenía una de las muchas sentencias de muerte que tuve en mi vida, como fue el cáncer. De hecho fueron dos cáncer que tuve la oportunidad de tenerlos, y lo digo con mucho amor, porque esa fue una de las formas para yo poder venir, esa forma para yo venir y postrarme ante mi Señor Jesucristo y decirle gracias y decirle que me perdonara. Y en ese momento yo acepté que yo era un pecador. El día de hoy, hermano, vamos a estar hablando de algo muy importante con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, porque no soy yo no soy quien habla, es el Espíritu Santo quien habla. Entonces, el día de hoy los invitamos a que abra su mente, a que abra su corazón, para que escuche la voz de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros somos templo del Señor, con lo cual venimos a hacer unas iglesias. Entonces, mi hermano, un saludo muy especial. Gracias por escuchar los mensajes que a diario enviamos mi esposa y yo, mi hermana Alicia, mi amada esposa. Enviamos todos los días. Quizás para muchos es molesto recibir mensajes, porque no es de todos la fe, y la palabra de Dios lo dice claramente. Entonces le damos gracias a todas aquellas personas que no que le den like, porque lo que no queremos es un like. Lo que queremos es que esa palabra ingrese a vuestros hogares, ingrese a vuestro corazón, para que el Señor, dele la oportunidad al Señor de que Él haga un milagro en ti, un milagro en su familia, un milagro en su matrimonio, un milagro en nuestros hijos. Entonces, mi hermano querido, también vamos a estar orando por todos los que se conecten, vamos a estar orando por todos los enfermos, vamos a estar orando también por todas aquellas personas que han visto marchar un ser querido, como en el caso de Marta Flores. Un saludo muy especial para ella, para sus hijos. Que Dios los bendiga, que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia, porque es bastante difícil, no es fácil ver marchar un ser querido. Ya hemos pasado también por esas situaciones. Entonces vamos a estar orando también por el pueblo de Israel y por todos los enfermos. La palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy. Va a ser un mensaje muy especial para que tomen apuntes. Tome un bolígrafo, tome una hojita, tome su Biblia, y con un corazón dispuesto a recibir este mensaje, vamos a leer el mensaje el día de hoy en Proverbios capítulo 6, Proverbios 6, y lo vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Este capítulo es muy hermoso, este capítulo es demasiado interesante, porque habla básicamente de la amonestación contra la pereza y la falsedad. Hay muchos pecados, hay muchos pecados que van a impedir que una persona
llegue al reino de Dios. Lo hemos dicho hasta la saciedad, porque el Señor mismo lo dice aquí en la palabra, no es que lo diga yo. Yo solamente soy un mensajero. Entonces vamos a entregar este mensaje el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo, porque recuerden, hermanos, que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a hombres que la escribieron, esos apóstoles, esos profetas, verdaderos apóstoles y verdaderos profetas. Hay que hacer énfasis en eso. Entonces vamos a entregar este mensaje el día de hoy con la ayuda del nombre del Padre, con la ayuda del nombre de mi Señor Jesucristo y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor dice así, Proverbios 6, capítulo 6, versículo 12 en adelante. La palabra del Señor se lee así. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, dice la palabra del Señor. 6 cosas, dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece nuestro Dios. 6 cosas aborrece Jehová Dios, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Vamos a orar, hermano querido. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, te pedimos el día de hoy que nos hables con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Porque consciente soy, Señor, de que no soy yo quien habla, sino tu Santo Espíritu. Yo no soy sino un solo siervo, Señor, un siervo, Padre Santo, un siervo que no ha llegado a ser un siervo inútil, Padre. Pero aquí estoy, Señor, sirviéndote con todo el amor del mundo, Señor, porque tú conoces el grado de santidad que hay en nuestra casa. Mi casa y yo serviremos a ti, Señor. Mi amada hermana Alicia y toda nuestra familia, Padre Santo, te serviremos, poderoso Dios. Gracias, Señor. Te pido, Padre amado, dale sabiduría a tu siervo el día de hoy. Úngeme desde la cabeza hasta los pies, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que van a ingresar, Señor, a escuchar este maravilloso mensaje, por todos aquellos que lo van a escuchar en diferido, Señor, por todos aquellos que lo van a compartir, Padre. Te pido, poderoso Dios, por los enfermos, Señor, por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, por tu pueblo santo Israel, Señor. Dirige este estudio, Señor, que no sea yo, Padre, que sea tu Santo Espíritu. Papito Dios, lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Mi corazón gozoso dice amén y amén. Hermanos, hemos visto claramente lo que está sucediendo. Ese es el tiempo de tomar en serio la bendita palabra del Señor. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Y yo solamente soy un siervo del Señor, un pecador de pecadores, pero entonces, como le estaba diciendo, la palabra del Señor nos invita solamente delante del Señor a que verdaderamente aceptemos de que somos pecadores, y que cualquier pecado, por grande que sea, te va a impedir la entrada al reino de los cielos, allá donde mi Señor Jesucristo está con el Padre Celestial. Entonces, hermano, una de las cosas, el hecho de que todo el mundo es bueno, todo el mundo dice, no me hable de la Biblia porque es que yo soy bueno, yo no necesito de nada. Lo hemos dicho también hasta la saciedad, que por esencia somos buenos, pero también por esencia somos malos, porque la palabra del Señor dice que nuestros padres, a ellos se les impidió
que comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, como ya sabemos lo que pasó allá en el Edén, entonces ya sabemos que nosotros por esencia somos buenos, pero también somos malos. Y tendemos a que la misma palabra diga que es que el pecado mora en nosotros. Y entonces aquí no se trata de que usted sea un sicario, o que sea un violador, o que esté haciendo cosas indebidas delante del Señor. Ya no se trata de que sea un ladrón. Hermano, una de las cosas que la palabra del Señor, nuevamente cito aquí en el Proverbio 6, capítulo 6, versículo 16, donde dice el Señor que 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Yo sé que tú tienes una Biblia versión católica y dice 6 cosas aborrece Yahvé. Pero es la palabra del Señor quien habla. Y por eso yo, en el nombre de mi Señor Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, yo te invito a que escudriñes las Escrituras. Tú tienes una Biblia, versión católica, escudriñe las Escrituras. El problema de muchas personas que el enemigo, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, él le impide a muchas personas al no leer la palabra del Señor. Escucha esa voz, porque muchos están escuchando espíritus de demonios hoy en día, y lamentablemente aquí están cayendo también muchos cristianos, entre comillas, incluso pastores, muchos pastores, digo muchos porque no son todos, y la gran mayoría, que no, ahí sí podemos decir que todos estos pseudoapóstoles y pseudoprofetas que han salido últimamente, ya, porque sabemos que el último profeta, los profetas fueron hasta Juan el Bautista, de ahí ya ahí paró esto, y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Entonces hay que mirar todo lo que está sucediendo en el mundo, la apostasía tan grande que se está viendo en el mundo, las señales naturales que estamos viendo. No es la madre naturaleza la que está haciendo eso es mentira. Es Dios que está llamando la atención de muchos, está mandando señales, porque aquí está escrito en la bendita palabra del Señor, y no me quiero adelantar. Pero 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea, le da asco muchas cosas, y entre ellas están estas. Dice, los ojos altivos. Dios le bendiga, hermano Beto. Un saludo muy especial para usted y su amada esposa. Entonces dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, lo que se está viendo actualmente, eso siempre ha habido, pero desde un tiempo para acá, décadas para acá, se ha visto, pues se ha convertido básicamente como en un deporte mundial, que es el aborto. Dice, las manos derramadores de sangre inocente. Eso no es solamente que porque asesinan a un cristiano, o no, también es la sangre inocente, son los niños. Los niños, lo que están haciendo el mundo, lo que está haciendo con nuestros niños. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, eso lo abomina, eso lo aborrece el Señor. Los pies presurosos para correr al mal, como está pasando en el mundo. La gente está de aquí para allá, está escrito en Daniel 12, que dice que en los últimos tiempos se abriría el libro, que es la palabra de Dios, se abriría el libro, que la gente andaría de aquí para allá, ya lo estamos viendo, y que la ciencia iba a aumentar. Gracias a la ciencia tenemos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares, y tenemos la oportunidad de que la palabra del Señor ingrese por estas ventanitas a vuestros hogares y posteriormente a vuestro corazón. Entonces dice, los pies presurosos para correr al mal. Dice también que aborrece el Señor, en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, mi hermano querido, el día de hoy, lo que quiere el Espíritu Santo el día de hoy es hacernos entender que no solamente el ser un sicario, el ser un ladrón, el ser te va a impedir entrar al reino de Dios. No solamente eso, también una mentira. Y en eso el pasaje y los pasajes que vamos a leer a continuación se va a basar en eso. El pecado mora en nosotros y se materializa de muchas formas. Pero una de las cosas, hermano, que aborrece al Señor es la mentira. Y no solamente el Señor la aborrece, nosotros también como seres humanos, a nosotros nos molesta
en gran manera que nos mientan. Que nos mientan. Y siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. Intentamos ahora nosotros como cristianos, no mentir. No importa que lo que dicen que es que esa mentira piadosa, esa mentira blanca. No, pecado es pecado. Y el Señor, como lo hemos dicho también, el Señor no tiene un pecadómetro allá, como lo tienen los policías cuando te hacen una prueba de alcoholímetro. El Señor no tiene una... No, pecado es pecado, grande o pequeño, pero pecado es pecado. Liliana, Dios te bendiga, un saludo a toda tu hermosa familia. Entonces, pecado es pecado donde nos paremos. Entonces nos vamos a basar en eso, mi hermano. Hemos estado observando últimamente y hemos tocado mucho este tema. No me quiero meter en política para nada. Pero sabemos, mi hermano, que un simple mortal, hablando de nuestro presidente Donald Trump, un simple mortal porque él es una persona igual que nosotros, tendrá mucho más dinero, es un hombre poderoso en el mundo, tiene un gran poder aquí en el mundo, pero es un simple mortal. Y a pesar de que de todo lo que le sucedió, impidieron que llegara al poder, él prometió hacer muchas cosas en las cuales, mi hermano, hay que entender, mi hermano, que tenemos que someternos a las leyes de la tierra, porque si él está ahí no es porque le votaron mucha gente. La palabra del Señor dice que Dios pone y quita reyes. Dios pone y quita reyes. Porque si fuera por él, mi hermano, ya sabemos que hubo 4 años donde él fue atacado de múltiples maneras y quizás, y como él mismo lo dice, abiertamente lo dice, yo estoy vivo por la gracia de Dios. Y es radical, que es una verdad absoluta. De la misma manera que Dios ha salvado a este siervo para venir a llevar su palabra, el Señor también está utilizando a esta persona. Entonces, para no desviarnos del mensaje, esa persona, él prometió, un ser humano, él prometió y lo está cumpliendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando muchos de nosotros hemos venido a estos países y aún siendo cristianos, lamentablemente, aún siendo cristianos, yo tengo mi propia historia. Yo llegué aquí, gracias a Dios, llegué legal. Y cuando me preguntaron allá, me dijo cuánto me iba a quedar yo aquí en los Estados Unidos. Obviamente yo le dije a esa persona, me voy a quedar tanto tiempo porque ese era el pensamiento mío. Tenía cáncer, de hecho tenía 2 cánceres, venía de España. Yo dije, voy a visitar a la que es hoy mi esposa, la hermana Alicia. Voy a visitarla y posteriormente sigo a mi país, Colombia, y allá terminaré mis últimos días. Ese era el pensamiento mío y entré legal. No tuve necesidad de mentir como muchas personas, incluyendo cristianos, cuando llegan y le hacen este proceso allá de inmigración. El agente de migración le dice cuánto tiempo te vas a quedar aquí. La persona ya lleva en su mente y en su corazón que se va a quedar aquí. Ya está maquinando pensamientos malos. Ya está maquinando. Entonces le dice, no, me voy a quedar 21 días. Ahí usted está mintiendo. Usted está mintiendo totalmente. Está mintiendo a la persona y le está mintiendo a Dios. Y eso lo aborrece el Señor. Entonces, con lo cual, mi hermano, cuando la persona ingresa aquí con ese permiso y se queda, como lo que pasó con este siervo, que me quedé, inmediatamente para este país y para nuestro presidente Donald Trump, nosotros en ese momento estamos infringiendo la ley. Y yo sé que a muchos no le va a gustar mucho esto, pero es verdad, hay que decir la verdad. Empezamos a infringir la ley como indocumentados. Fuera de muchos que están indocumentados y están haciendo cosas que no deben hacer en este país, y por culpa de estas personas, muchos de los que estamos trabajando bien y haciendo el bien, también vamos a pagar por ello, porque quizás este siervo también pueda ser deportado algún día para mi país. Entonces, no me quiero adelantar. Entonces, en ese momento, para Donald Trump y para este país, para Estados Unidos,
nosotros no somos aptos para vivir en este país, con lo cual vamos a ser expulsados del país. Vamos a ser expulsados. Entonces, a lo que vamos es que si por eso nos convertimos en criminales, porque es verdad, estamos infringiendo la ley, para el Señor una mentira te convierte o nos convierte en pecadores. Y con lo cual tampoco vamos a ser merecedores. No vamos a ser merecedores del reino de Dios. Entonces, por eso el día de hoy, mi hermano, esperamos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo entregar este mensaje. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo, hermano, algo muy importante que es sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cuestión de tiempo que mi Señor Jesucristo suene esa trompeta, porque la palabra del Señor dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del tercer cielo y sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el Señor, Él nos dice que su venida ya está muy próxima, ya todo se ha cumplido. Berta, Dios te bendiga. Mi Señor dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza. Aquí hay algo muy importante, de la misma manera que mi Señor Jesucristo vio a Natanael debajo de la higuera. El Señor ya nos vio a todos como estamos andando hoy en día, incluyendo los cristianos, dormidos y con un celular en la mano. Y por eso mi Señor Jesucristo dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Dejen de ver su celular, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hay que escudriñar la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo recibir toda la sabiduría de cada palabra que está escrita en este libro. Ahora dice también les dijo una parábola de mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano ya está cerca. La higuera es Jerusalén, es Israel. Resurgió, reverdeció en 1948 y él dijo que por vosotros mismos mirad que el verano ya está cerca. Mi Señor Jesucristo es el verano y él dijo que todo esto iba a suceder. También vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación desde 1948 hasta acá. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros, hermanos, somos privilegiados. ¿El por qué? Porque vamos a ver todo lo que está escrito en este libro. Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Recuerden que mi Señor Jesucristo él mismo lo dijo, que la venida de nuestro Señor, de Él, iba a ser como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Él dice que comían, bebían, se embriagaban, se casaban y daban en casamiento, hasta que vino el diluvio, hasta que cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. Entonces por eso tenemos que estar alerta con lo que está sucediendo. Ahora, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, velad pues en todo tiempo, no cada 8 días, como mucha gente lo hace religiosamente, incluso los cristianos que velan cada 8 días, que van a la iglesia. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, del Hijo de mi Señor, el Dios Todopoderoso. Entonces, mi hermano, aquí es donde nosotros entramos
de que si un simple mortal ha cumplido todo lo que él dijo en el proceso de campaña, dijo que iba a hacer y lo está cumpliendo, y básicamente, hablándolo coloquialmente, le ha tocado las narices a muchos países y a mucha gente, esos hilos sensibles a mucha gente, él lo está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene el poder de hacerlo aquí. Entonces nosotros no debemos aquí venir a exigir nada, nosotros somos simplemente inmigrantes. No me quiero adelantar. Entonces, mi hermano, si para este hombre nos convierte en criminales el solamente haber infringido la ley, habernos quedado, haber mentido por quedarnos aquí y quedarnos indocumentados, para el Señor un pecado es el detonante. Es el detonante para que usted no herede el reino de Dios. La palabra del Señor misma lo dice, no erréis. No todos heredarán el reino de Dios. Y ahí hay una lista bastante grande. Los mentirosos, los afeminados, los que se echan con varones, los borrachos. Y hay una lista bastante extensa. Usted sabe, hermano, que pecado, mi hermano, pecado se conoce como pecado, básicamente la transgresión voluntaria a la ley de Dios, a la ley divina, de uno o de todos los mandamientos de Dios. Eso es pecado. El pecado es todo aquello que se aparta de lo recto, de lo justo, es aquello que falta a lo que es debido delante de Dios y delante de cualquier persona, porque el Señor dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted peca o le hace un mal a tu esposa, al prójimo, estás pecando contra Dios directamente. Entonces hay algo muy importante, que el pecado es la violación de alguna o toda la ley de Dios. Como dice la palabra del Señor en Primera de San Juan dice, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces hay que entender eso, porque si nosotros no entendemos esto, vamos a estar perdidos. Hay algo muy interesante y lo hemos dicho hasta la saciedad, mi hermano, para que usted entienda. Primero que toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto no lo inspiró que llegó cualquiera y dijo, no, vamos a escribir esto, no. No, mi hermano, eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo vino a morir en una cruz por amor de Dios hacia nosotros, como dice ese versículo que más conocemos todos en el Evangelio de San Juan, en capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, lo dice literalmente, en Él cree, no en María, ni Pedro, ni en Buda, ni en el falso profeta de Mahoma, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado es muy peligrosísimo, y por eso murió mi Señor Jesucristo colgado en esa cruz. Y sabemos cómo los que más conocemos de la palabra, muchos, los teólogos, los teístas, que estamos constantemente escudriñando la palabra del Señor, sabemos verdaderamente cómo martirizaron a mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos tener en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que mirar la relación entre la salvación que nos ofrece mi Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, básicamente, hermano, se vienen 7 años de tribulación y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Cuándo va a venir mi Señor Jesucristo? Nosotros no sabemos, pero entienda esto, que en el momento que se vaya a la iglesia, en ese preciso instante que la iglesia sea arrebatada en masa al cielo, apunte la fecha. Si el arrebatamiento de la iglesia fuese el día de hoy 9 de febrero,
apunte la fecha y después de esta fecha cuente 7 años para que mi Señor Jesucristo venga. Cuente los 7 años. Pero en ese lapso de tiempo va a gobernar un tirano, el anticristo. El anticristo. Y este hombre no va a ser parecido, no dicho ni a los talones, va a llegar Maduro a los talones del anticristo, ni Petro, ni muchos tiranos que hoy en día tienen, pero porque Dios los puso ahí, de una forma u otra. Entonces hay que entender eso. El arrebatamiento llega, cuente, apunte la fecha si se queda. Ojalá no te quedes. Recibe el mensaje y solamente lo que tienes que hacer es esto. Por gracia. Es por gracia la salvación. Es por gracia. Usted lo puede ver, solamente tienes que aceptar que eres un pecador. No más. Entonces hay que mirar la relación en lo que hay. Porque mi Señor Jesucristo, la palabra del Señor misma lo dice, que el arrebatamiento es un hecho que va a ocurrir de un momento a otro. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de aquellos que ya están esperando el arrebatamiento allá en una tumba. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos han muerto en accidentes de tránsito, borrachos, cargados de metanfetamina, cargados de escoria del mundo, porque yo también anduve en eso, mi hermano, yo también anduve en esto, pero por la gracia de Dios hoy en día el Señor me sacó del mundo. Estoy en el mundo, pero ya no le pertenezco al mundo. Entonces, esas personas que han muerto perdieron su salvación, porque tú la salvación la puedes adquirir hoy mismo. Hoy es el día de tu salvación, pero tú tienes que adquirirla de verdad, no con mentiras, porque el Señor lo que quiere es adoradores en espíritu y en verdad. El estudio el día de hoy es hablando de algo que aborrece el Señor, que es la mentira. Mucho ojo, cristiano, mucho ojo, hermana cristiana, mucho ojo con aquellos que son mentirosos. Y no solamente que son mentirosos, sino que aman la mentira. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, yo lo creo con todo mi corazón. Mucha gente no lo cree todavía. Para muchas personas, mi Señor Jesucristo está colgado en una cruz. Para muchas personas hay una organización religiosa, no digo que llama iglesia porque no es iglesia, es una organización religiosa, que todavía tiene colgado a mi Señor Jesucristo en una cruz. Pero nosotros tenemos que creer, dice, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos se van a levantar primero. Si usted es un cristiano y ha visto marchar un ser querido, a su hijo que también era cristiano, ya le había entregado el corazón a mi Señor Jesucristo, su papá, su esposo, su esposa, y usted lo vio marchar y sabía que él se puso a cuentas, porque la gran mayoría, y lo digo de esta manera, todos los que hemos tenido la oportunidad de tener un cáncer, una enfermedad terminal, Dios nos ha dado la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Y yo estoy seguro de eso, porque muchas personas que hemos ido a visitar, esas personas, yo como le he dicho, voy con mi esposa, mi mamá, hermana Alicia, y yo le digo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, esta persona ya está lista para marcharse. Porque hemos tenido la oportunidad de ir, y si usted tiene la oportunidad y tiene un familiar enfermo, dígale a esa persona que no batalle más con ese cáncer, no batalle más con esa enfermedad que tiene, no batalle, que se entregue a mi Señor Jesucristo, que no siga buscando un camino, que no siga escuchando por allá mentiras, porque mi Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y donde hay vida hay salud. Y no se trata de salud aquí. Yo le dije al Señor que si era la voluntad que me llevara, que ya tenía cáncer, y dije, Señor, aquí estoy, perdóname todos los pecados. Y el Señor, de aquellas maneras, cuando tuve la revelación con el Señor, me dijo, es que tú todavía no te vas a morir. Entonces, aquí es donde entramos, porque el Señor mismo no va a ser un arcángel. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, porque hay cielos. Recuerda que mi Señor, Él creó los cielos y la tierra. Solamente hay una tierra, pero hay varios cielos. Entonces dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, aquellas personas que hayan entregado su corazón a mi Señor Jesucristo, que lo hayan aceptado, resucitarán primero. Dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si tú ya le entregaste el corazón a mi Señor Jesucristo y estás listo, dice, los que vivimos, los que estemos preparados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el mensaje es claro. Mi Señor Jesucristo viene. Y esto no va a ser, hermano, esto no va a ser, hay que ir a comprar un pasaje para irnos en un cohete o en una nave interestelar. No. Esto va a ser así. Y el que nos va a llevar en masa es el Espíritu Santo de Dios. Y va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Muchas personas dicen, incluso cristianos, lamentablemente yo lo he escuchado, muchos cristianos, no son todos, ellos dicen y andan mal delante del Señor, y uno les dice que en amor, porque la palabra de Dios dice de ustedes que son espirituales, corregirlos con la palabra, con mansedumbre, con mucho temor. Entonces hemos dicho, no, hermana Socorro, Dios le bendiga, dice, no, en el momento que me vaya a morir, en el momento que suene la trompeta, me pongo a cuentas con Dios y me voy. No, mi hermano, eso es mentira. El único que tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor ya teniendo la muerte encima fue ese hombre colgado en la cruz, que le dijo a él, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mi Señor Jesucristo le dijo inmediatamente, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mi hermano querido, usted no pierda el tiempo en cosas vanas en la vida. Mucha gente está cambiando su salvación por un plato de lentejas. Mucha gente está cambiando su salvación por 30 monedas de plata como lo hizo Judas. No lo hagamos. Entremos en contacto con Dios a través de su palabra para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Entreguémosle nuestra vida, nuestra vida, todo nuestro ser a mi Señor Jesucristo. Porque esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano. Aquí usted no va a necesitar un pasaporte. Usted aquí no va a necesitar una nacionalidad, mi hermano querido. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. Y en este momento se lo está diciendo usted, humilde siervo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser en micromilésimas de segundos. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No van a creer que van a salir de como están en este momento. Van a ser resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, mi hermano querido, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El Señor a muchas personas, todavía ni siquiera ha empezado el estudio, el Señor a muchas personas nos ha sacado de nuestra zona de confort en nuestros países, llámese Colombia, Argentina, Venezuela, México. Nos ha sacado de esa zona de confort porque, hermano, si no fuese así, quizás nosotros anduviésemos todavía muertos en nuestros delitos y pecados en nuestros países. O quizás estaríamos bajo tierra. Muertos, porque una persona cuando está muerta es porque murió sin Cristo en el corazón. Porque los que fallecen con mi Señor Jesucristo en el corazón están durmiendo, están esperando que suene esa trompeta. Entonces, hermano, nuestra ciudadanía no está en México, no está en Colombia, no está en Inglaterra, no está en España, no está aquí en los Estados Unidos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. La misma palabra nos lo dice claramente en Filipenses capítulo 3, versículo 20
y 21. Dice de esta manera, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, mi hermano querido, usted lo primero que tiene es que aceptar que eres un pecador, que eres un pecador. Si te deportan de este país, mi hermano, y tienes a mi Señor Jesucristo en el corazón, no te preocupes, ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Ya recibiste a mi Señor Jesucristo, ya empezaste a escuchar la palabra del Señor, empezaste a escudriñarla, porque muchos también, como dice la palabra del Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y que nos convirtamos en eso, no importa, y la palabra del Señor la vamos a hallar en Estados Unidos, a España, donde nos manden a nosotros. No te preocupes. Solamente haz lo que el Señor te ha mandado a hacer, esa gran comisión. Así que tranquilo. Si te meten a la cárcel, si te deportan, no pasa nada. Eres cristiano. Tienes una tarea grande que hacer. Mateo 28:19. Mateo 28:19, también lo podemos buscar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer Mateo, capítulo 19, 28, versículo 19, dice, por tanto, id. Él no está diciendo, quédate en Estados Unidos nomás y ahí se encarga de llevar la palabra del Señor. No, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones donde te manden. Te deportaron, gracias Dios, te dejan aquí, gracias Dios, Dios quitó, alabado sea el Señor, dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, gloria a Dios, porque esa es nuestra tarea, ese es el mandato que nos ha dado Dios. ¿Que va a haber un fin del mundo, mi hermano? Sí lo va a haber. Incluso mi Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, si te devuelves al capítulo 25 en el versículo 41, donde mi Señor Jesucristo mismo dice, apartados de mí, malditos, al lago eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles. Hay que entender eso, mi hermanos. Entender. Y usted esté tranquilo. Donde te envíen, tú no vas a estar solo. Si verdaderamente tienes a mi Señor Jesucristo en tu corazón y estás haciendo los preceptos y tienes una coinonía con el Señor y todos los días estás en contacto con el Señor, en oración, en ayuno, en llevar la palabra del Señor, tú no vas a estar solo. Recuerda, mi hermano, que lo único que el Señor te dice, usted no necesita ir a pagar absolutamente nada. Solamente dice la palabra del Señor, si usted me acompaña, tienes una Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9, donde dice la palabra del Señor, solamente dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Donde quiera que vayas, donde quiera que te envíe cualquier presidente, te mandó a Colombia, el Señor va a estar contigo. Te mandó a Tijuana, te mandó a El Salvador, a Guatemala, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Porque Él no miente. Él no miente. Entonces, hermano, como dice el mexicano dice que no te agüites. El que está con nosotros es poderoso. Entonces hay que entender claramente que nosotros, el pecado mora en nosotros. Pero cuando tenemos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo expulsa todo lo malo de nosotros. Ya las cosas viejas pasaron. El que está en mi Señor Jesucristo, nueva criatura es. Entonces hay que mirar la relación. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se vaya y se queden todos los moradores de la tierra, incluyendo muchos cristianos, entre comillas, porque la verdad que hay muchos cristianos que todavía
Incluso yo he hablado con muchos, he tenido la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Y saben, hermano, que yo soy tanatólogo técnico y sector de cadáveres. A eso me dedico hace más de 34 años. Y mi hermano, mucha gente, ay, hermano Iván, no me hables de la muerte. Y yo le, ¿por qué te da miedo? Y dice, pues sí. Y yo, si te da miedo de la muerte, es porque andas mal con Dios. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra de Dios lo dice claramente. No debemos de tener miedo. Ya, si tienes a mi Señor Jesucristo en su corazón, usted tiene que estar seguro de todo y estar persuadido, estar seguro de que todo lo que tú escuchas a través de este valiosísimo libro, de este libro, la palabra del Señor, porque este libro no contiene la palabra del Señor, este libro es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que la iglesia estará de luna de miel, mientras que aquí en el mundo, después de que se vaya a la iglesia, se va a desatar una furia impetuosa de la ira divina, de Dios, y el mayor ataque satánico del anticristo y el falso profeta y todos sus ministros, el ataque satánico de la historia. Porque el apóstol Pablo, a través de este hermoso libro, él escribió algo muy importante, ya al decir que los creyentes que vivamos en santidad y vivamos esperando la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo, seremos librados de la ira que viene. Si usted me acompaña, mi hermano, que yo sé que usted tiene una Biblia en este momento, y si no, apunte los versículos. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y al 10 también leámoslo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. ¿Se acuerda de esa organización religiosa donde andabas antes? Donde yo anduve también antes. Dice, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No para servir a un Dios que está colgado en una cruz, no, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a mi Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No va a ser María, no va a ser Buda, ni el Tripitaka, no va a ser el falso profeta de Mahoma, porque hay que decirlo claramente que es un falso profeta. Entonces, es mi Señor Jesucristo que nos va a librar de la ira venidera. Entonces también Romanos capítulo 5, también en el versículo 9 y también leamos el 10. La palabra del Señor es hermosa, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Dice, pues mucho más estando ya justificados. Ojo, nosotros ya somos justificados por la sangre de mi Señor Jesucristo. Dice, ya estamos justificados, perdonados en su sangre por Él, solamente por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces algo que tenemos que analizar y es importante detenernos aquí y mirar esto que nos está diciendo la palabra del Señor y analizar lo siguiente. Lo hemos dicho hasta la saciedad, mi hermano, pero el mensaje es uno, no lo podemos cambiar. Tenemos que analizar la muerte de mi Señor Jesucristo, porque era tan necesaria. Porque era tan necesaria para salvarnos. ¿De qué? ¿De qué nos salva nuestro Señor Jesucristo al morir en esa cruz, mi hermano? Hay tres cosas claras. Y la última de ellas, esperando que usted escuche todo el mensaje, la última de ellas, lo vamos a ver, tiene estricta relación con el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de ellas, una de las cosas claras del por qué mi Señor Jesucristo murió en esa cruz, es para salvarnos de la paga, para salvarnos del castigo del pecado. Recuerda, mi hermano, que el pecado es grande, y uno de los pecados grandes que más le fascina al enemigo, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, es la mentira. Entonces debemos reconsiderar mucho eso, mi hermano.
Nosotros tenemos que estar alerta. La paga del pecado es muerte. El pecado, de esto nos salvó mi Señor Jesucristo al morir en esa cruz. Y al momento de Él, de morir en esa cruz, Él lo hizo a favor de nosotros, mi hermano. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi hermano, como lo hemos dicho hasta la saciedad, nosotros no terminamos de cúbito dorsal en un cajón de madera, en un cajón metálico. No. Esa es la puerta de entrada a la vida eterna. A la puerta de entrada a la vida eterna. Mucha gente no quiere hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque no están preparados. No están preparados para que se van a encontrar al otro lado de esa puerta. Recuerda, mi Señor Jesucristo dijo: yo estoy en la puerta. Y Él dijo: yo soy la puerta y yo estoy tocando la puerta. El que oye y abre la puerta, entrará. Mi Señor Jesucristo es la puerta. ¿Qué te vas a encontrar al otro lado, mi Señor Jesucristo? O a los demonios esperando tu alma para llevarla al infierno. Hemos hablado hasta la saciedad. Mi Señor Jesucristo murió en esa cruz para salvarnos de la paga del pecado. El enemigo siempre te va a mostrar lo delicioso del pecado, pero no te va a mostrar las consecuencias del pecado. Vamos a ir rápidamente, mi hermano. Otra de las cosas claras del por qué mi Señor Jesucristo murió en esa cruz por ti y por mí fue para salvarnos del poder del pecado. El poder es aplastante, mi hermano. El poder te hace mentir, te hace fornicar, te hace robar, te hace hacer cantidad de cosas que no debes de hacer. El poder, el Señor nos salvó del poder del pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? ¿Cuál es el poder del pecado? Recuerden, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el poder del Espíritu Santo. O sea que si está esas tres personas con nosotros podemos derrotar el pecado y el poder del pecado. Y es sencillo, mi hermano. No podemos olvidar que la fuerza de la maldad es muy grande. La fuerza de la maldad nos destruye, porque así nos quiere ver el enemigo, derrotados, metidos en el alcoholismo, en el homosexualismo, en robando, mintiendo, fornicando y una lista grande de pecados. Entonces, el pecado nos lleva a la condenación eterna, porque, hermano, el pecador que no se arrepiente irremediablemente va al infierno. Pero hay que considerar también de que no solamente hay un infierno esperándonos, sino también un lago de fuego. Un lago de fuego que todavía no ha sido estrenado. Entonces, la persona que muere sin el Señor Jesucristo en su corazón, que no ha aceptado que es un pecador, irremediablemente va al infierno y luego al lago de fuego. Entendamos, hermano, que el pecado es peligrosísimo. Es peligrosísimo y mucho más poderoso que nosotros. Eso hay que entenderlo. Humanamente no lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas. El pecado y la maldad nos domina. El pecado y la maldad nos domina. Mucho cuidado, cristianos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él a quién le está mandando las garras: a aquellos cristianos que se dicen ser cristianos, pero están en pecado. Porque el pecado es peligrosísimo, el pecado nos esclaviza, su poder es aplastante, mi hermano, hay que entenderlo. ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos vencer el pecado y la mundanalidad, hermano? Y también cómo podemos aplastar al enemigo, a Satanás. ¿Cómo lo podemos? Un Satanás que Dios lo reprenda, que nos incita todo el tiempo a pecar contra Dios. Nos incita todo el tiempo a desobedecer sus preceptos, a desobedecer sus mandamientos. La palabra del Señor mismo nos lo explica el apóstol Pablo, que él mismo explica una lucha interna. Él mismo explica una lucha interna siendo Pablo.
Siendo Pablo, mi hermano, nosotros también tenemos esa lucha, y me refiero es a los que amamos a Dios. Esa lucha que tenemos nosotros, los que amamos a Dios y deseamos fervientemente vivir en santidad. Porque la persona que no ama a Dios, que no ama a nuestro Padre Creador, a esa persona no le interesa luchar contra el pecado. Muchos cristianos, lamentablemente, ya lo hemos visto, hermano, que han tirado el pie a un lado. Han sacado la mano del arado. Mi Señor Jesucristo él mismo lo dice, que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y muchos cristianos lo han hecho, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya no les interesa luchar contra el pecado. Ni les importa vivir en santidad. Les resulta ya indiferente, a pesar de que conocen la palabra del Señor, les resulta indiferente si Dios o el diablo existen. A muchos. Ya les resulta indiferente si hay un cielo o un infierno esperándolos después de la muerte. Pero mi hermano, el pecado, incluso hemos visto, mi hermano, en muchos cristianos, entre comillas, el pecado y la maldad los divierten. El pecado y la maldad los deleitan. Los deleitan. Los entretienen. Y al final, mi hermano, ellos mismos saben que el pecado y la maldad los condenan eternamente. No va a ser por un ratico. El apóstol Pablo era un hombre como nosotros. Él amaba entrañablemente al rey de reyes, al Señor de señores, mi hermano. Él quería vivir en santidad. Pablo, hablando de Pablo, nosotros también queremos hacerlo, pero vamos a hablar de Pablo. Él quería hacer la voluntad perfecta de Dios, pero él no era ajeno. Él no era ajeno a esta lucha diaria que él mismo sentía en su interior. Él no era ajeno a eso. Y él describe que es un forcejeo interno entre el bien y el mal. Recuerde que por esencia somos buenos y malos. Y lo mismo Pablo tenía entre obedecer o pecar, entre hacer el bien o el mal. Y aún involuntariamente Pablo dice en uno de los versículos, dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de ese cuerpo de muerte? Porque hay muchos que vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra del Señor se me acompaña a Romanos capítulo 7, versículo 15. Damos el versículo 15. Dice, porque lo que hago, dice la palabra del Señor Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso pasa con muchos de nosotros, mi hermano. Y si usted se va al versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Uy, eso es tremendo. Dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Y mucha gente dice, no, yo soy bueno, pero es un mentiroso. Dios le bendiga, Alicia. Gracias por unirse con nosotros. Dice, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Dice, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow, es impresionante, mi hermano. ¿Por qué? Porque en nuestro interior habita la maldad. Y el Señor lo sabe. Él conoce nuestro corazón, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Incluso involuntariamente estamos pecando. Voy a decirle a mi jefe, y resulta que le está diciendo una cosa y resulta que es mentira. El jefe no se va a dar cuenta, pero Dios sí sabe. Sí sabe. Y Pablo, él sentía ese forcejeo. Y en el versículo 19 él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Entonces es impresionante, mi hermano, lo que la palabra de Dios nos dice. Y tenemos que estar conscientes de por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Uno de ellos, ya lo miramos anteriormente, uno es para salvarnos de la paga del pecado y salvarnos del poder del pecado. Ahora, mi hermano, el único remedio para hacer frente, el único remedio, no es Buda, no es Mahoma, el falso profeta Mahoma, no es María, no es Pablo, no es ningún santito. El único remedio para hacer frente al poder de la maldad es el Espíritu Santo de Dios.
Es el Espíritu Santo de Dios quien viene en nuestro auxilio y llega a nuestras vidas como producto de la salvación conseguida por nosotros a través de mi Señor Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo, al Consolador, a nuestro ayudador, tenemos ahora en nuestras vidas la fuerza espiritual, la fuerza divina para vencer la maldad, para vencer la tentación, para vencer el pecado y al mismísimo Satanás. Satanás, que Dios lo reprenda, se ve impotente ante la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras vidas. Pablo experimentó algo muy importante, mi hermano, y hay que entenderlo. Pablo experimentó algo muy importante en su propia vida, el poder transformador del Espíritu Santo. Yo sé que usted, si tiene a mi Señor Jesucristo en su corazón y ya se hizo bautizar y está haciendo todos los preceptos que están escritos en este libro, usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios y usted ya vence cualquier tentación. Porque el Espíritu Santo está ahí. Él es el que nos convence de pecado y nos guía a toda verdad. Y la verdad es mi Señor Jesucristo. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, antes no. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que anden conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde, ya no hay condenación para nosotros, lo dice claramente Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted me acompaña al versículo 5 del mismo capítulo 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en la mentira, en la fornicación, en todo lo que es pecado, que andan conforme a la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, lo dice claramente, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en borrachera, los que viven en fornicación, en mentiras, no pueden agradar a Dios. Por más que usted le pida al Señor y era un mentiroso, era un pecador, el Señor no escucha a los pecadores, pero dice la palabra del Señor: pero si alguien es temeroso de Dios, a ese sí escucha. Entonces dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en ti, hermano. El Espíritu de Dios mora en ti, hermana. Eso lo tiene que usted saber claramente. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Hay que entender esto claramente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Mi hermano, en el versículo 15 dice: pues el Espíritu, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Recuerde que hay dos espíritus: el Espíritu, ese aliento de vida que nos dio el Señor, y el Espíritu Santo de Dios. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro temor. Yo no sé por qué tanto cristiano, pues, me van a expulsar, me van a deportar de aquí. Hermano, esté tranquilo. Donde vaya el Señor va a estar contigo. Donde vayas. Entonces dice el Señor, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque hemos de pedirnos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por nosotros,
por santo es separado del mundo, santo es separado para el Señor. Ahora, tú eres santo, mi hermano. Por eso Pablo se atreve a decir algo muy impresionante en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde lo dice la palabra del Señor. Con mi Señor Jesucristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Por eso no le tengamos miedo a la muerte. Eso es un regalo, es una lotería, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, mi hermano, no te preocupes, vamos a ir allá a unas moradas celestiales. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Tú te estás perdiendo de ir a recibir palabra del Señor, te estás perdiendo de todo por comprarte 2, 3, 4, 5 casas, por trabajar arduamente, te lo estás perdiendo. Pero mi Señor Jesucristo mismo lo dijo y Él está ahí arriba en eso. Juan 14, versículos 2 y 3. No me quiero adelantar, pero téngalo ahí en cuenta. Vamos a leer la otra cosa del por qué, y tiene mucha relación con el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas por las cuales murió mi Señor Jesucristo en esa cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para salvarnos de la presencia del pecado. Ojo, para salvarnos de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque ahora surge otro problema bastante crucial para los que amamos al Señor. Ese problema grande, este mundo y el que es cristiano se va a dar cuenta de que es así. El que no ama al Señor no le interesa ni luchar contra el pecado, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. El que no ama al Señor no le interesa que un hermano en la iglesia esté pasándola mal, no le interesa, y así tenga forma de cómo ayudarle, no le ayuda. Pero a esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo inevitablemente, hermano, nos acosa con su maldad. Uno quisiera de verdad, y se lo digo de todo corazón, que uno quisiera de verdad vivir en el cielo a fin de no presenciar, hermano, o percibir tanta calamidad, hermano, y más aún, hermano, lo que está ocurriendo, que son cosas que fueron anunciadas por los profetas del Rey. Entonces es algo muy importante que tenemos que aclarar, hermano. Y entonces uno se pregunta, ¿hay alguna forma de huir del mundo, de la inmoralidad, de la maldad, de esa maldad que nos rodea? ¿Hay alguna forma de huir de este mundo? Sí, mi hermano, hay una forma de huir. Lamentablemente muchos la están buscando de una forma que no es. ¿Cuál es una forma de huir de todo lo que está sucediendo actualmente, hermano? Una de ellas es morir. ¿Por qué? Porque uno ya estando allá, porque ustedes saben que trabajo en morgues y trabajo viendo esto, y es lógico, y yo lo digo con uso de razón, los muertos no pecan. Los muertos no pecan. Nadie oyó que algún cadáver vaya de tumba en tumba o de shell en shell en un cooler cometiendo adulterio. Nunca he escuchado de que un muerto vaya llevando chismes y mentiras a un lado. No. Eso es mentira, mi hermano. La muerte definitivamente es un gran escape. Es una válvula de escape del pecado que anda alrededor del mundo. Pero, mi hermano, ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que vivimos y deseamos escapar de este mundo corrompido y que ya no queremos pecar nunca más? Ni presenciar el aumento de la maldad que hay ahí en el mundo y más en los días del hijo de pecado, el hijo de perdición, como lo llama la palabra del Señor, el anticristo, el que va a gobernar 7 años este mundo. ¿Será que nos restaría esperar solamente la muerte? No. Un cristiano está esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que vivir tranquilos. Y como vimos en los momentos previos a un tiempo de castigo, lo hemos visto en muchos estudios, el Señor siempre piensa primero en los justos, en los que hemos sido justificados por la sangre de mi Señor Jesucristo. Él piensa en nosotros. Él piensa en nosotros, los que estamos esperando su protección, su salvación de la calamidad que se avecina.
Mi hermano, lo que pasó en Los Ángeles, lo que pasó en Europa, allá en España, en la Dana, en muchos países, allá en Argentina, en muchos países, eso no es nada comparado con lo que viene, hermano. Viene una calamidad, se avecina una calamidad y por tanto el Señor opta por hacerlo más práctico, recoger en vida a los suyos, a los que vivimos constantemente en comunión con Él. ¿Para qué? Para sacarnos a un lugar, sacarnos del lugar de peligro para luego arrasar con los impíos. Porque mi hermano, lamentablemente, los que se queden, yo no quiero quedarme, yo le ruego al Señor no quedarme, porque yo sé que lo que va a venir para mí si me quedo. Y el Espíritu Santo te está diciendo a ti y a través de muchos pastores de sana doctrina, a través de muchos hombres y mujeres que Dios ha levantado y nos ha llenado del Espíritu Santo. Y estamos llevando estos mensajes, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo que quiere es llevarnos a otro sitio diferente. Lo que pasó es un ejemplo, Lot. Lot es un ejemplo que Lot con su familia pudo huir a otra ciudad para sobrevivir lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, para ser librado del juicio divino sobre esas dos ciudades. Dicho sea de paso, que hay que decirlo, fue un castigo particular solamente. ¿Por qué? Porque fueron dos ciudades y Dios los sacó a otra ciudad. Entonces, en cambio, la ira divina que se viene, la ira divina que viene dentro de poco, va a ser un juicio, va a ser una ira semejante al diluvio. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, va a ser semejante al diluvio. ¿Por qué? Porque abarcará todo el planeta. Y no habrá un lugar, ni un solo lugar, que pueda servir de refugio contra los castigos de Dios. Y no solamente contra los castigos, contra todo lo que va a ser el anticristo. Entonces, por eso la palabra del Señor mismo lo dice, que ya lo leímos, pero voy a leer este versículo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, suelten ese celular, suelten esa lacta, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mucha gente, mi hermano, como ha pasado, mucha gente les ha caído algo en la cabeza, y por andar con la cabeza hacia abajo, mirando no el piso, sino el celular. Ya hemos visto todo eso, incluso hasta TikToker han sacado pequeños vídeos de personas que han caído en hoyos, han caído en muchas partes, en charcos, se han dado golpes contra la pared por andar pegado del teléfono. Entonces, mi hermano, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hay que hacer énfasis en eso, es nuestra redención, es nuestra salvación de la presencia del pecado. Ya con lo que está sucediendo, mi hermano, porque lamentablemente la palabra del Señor también lo dice, que en los últimos tiempos a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo le iban a decir bueno. Entonces, mi hermano, como empezamos nosotros a hablar al principio, hermano querido, no importa que te deporten, donde vayas el Señor va a estar contigo. Mire todo lo que está sucediendo, la misma palabra nos lo dice. Todas esas cárceles que están acondicionando actualmente, la SECO, allá en Salvador, Guantánamo y muchas cárceles que van a abrir. Hermano querido, si usted aquí en este país en este momento es un criminal por ser indocumentado, por ser mentiroso, por haber infringido la ley, si nosotros no vamos a heredar el reino de Dios solamente por una mentira, mi hermano, y en este mundo somos considerados criminales por eso, cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, usted se queda, mi hermano. Yo no me quiero quedar, usted se queda. Viene a gobernar el anticristo. El anticristo va a hacer poner una marca en la mano derecha y en la frente. El que no se haga poner esa marca no va a poder comprar ni vender. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 18. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos,
se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces aquí cuando dice, para que hiciese matar a todo el que no la adorase, mi hermano querido, todas esas cárceles que están acondicionando van a ser para aquellas personas que no se sometan a las leyes del anticristo. Los van a meter preso. Y posteriormente van a ser decapitadas. Porque la misma palabra lo dice. Yo no le estoy mintiendo, mi hermano. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Usted, mi hermano, ahora se puede obtener su salvación gratis, sin tanto problema. Irse en el arrebatamiento a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y no esperar que venga el anticristo, mi hermano, y usted por tener que pasar lo peor solamente, ¿por qué? Porque el anticristo, por el solo hecho de usted no recibir la marca en la mano derecha, en la frente, por el solo hecho de no adorarlo, usted es un criminal para el anticristo. El cristiano va a ser, ya de hecho, ustedes ya saben que la palabra de Dios es un libro de odio para el mundo. Entonces, si tú te quedas, mi hermano, usted va a ser víctima del anticristo y de todas las leyes que él va a imperar. En el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice Juan, él dice, yo vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ojo, las almas, aquellos que fueron primero metidos allá en Guantánamo, en Secó, pero no los que están ahora y no los que van a meter después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Leo, Dios te bendiga. Dice, vi y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados. No los van a acribillar, no les van a poner una inyección letal. No, mi hermano, los van a decapitar. Y posiblemente deben de ser dentro de esas cárceles. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de mi Señor Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado al anticristo, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con mi Señor Jesucristo 1000 años. Hermano querido, es el momento de que usted ponga en práctica y tome en serio la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Recuerda, mi hermano, que la palabra del Señor, en la misma Biblia, la misma palabra del Señor expone con claridad que la mentira es un pecado no menor. No, mi hermano, es un pecado. Ya, que trae consecuencias lamentables. La mentira es un pecado que trae consecuencias lamentables para que no herede el reino de Dios. Y también, hermano, yo le digo de corazón, si algún oficial de cualquier estamento de aquí en los Estados Unidos te detenga, no le mientas. No le mientas. Te vas a meter en más problemas. ¿Por qué? Porque la mentira, hermano, no es un pecado menor. Y trae bastantes consecuencias. En la misma escritura encontramos mandamientos que prohíben esta práctica y nos animan a promover la verdad de mi Señor Jesucristo, que mi Señor Jesucristo es la verdad en un mundo de mentiras. La palabra del Señor dice en el Éxodo capítulo 23, versículo 7. Claramente lo dice, mi hermano. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón. Dice, de palabra de mentira te alejarás, dice el Señor. De palabra de mentira te alejarás. Si vamos a Salmo 101, versículo 7, dice la palabra del Señor. El que practica el engaño no morará en mi casa. Si usted es un mentiroso, no se va a ir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. El Señor aborrece a los mentirosos.
y todos los que están cometiendo pecados. Salmo 119, versículo 29 dice, quita de mí el camino de mentira y en tu bondad concédeme tu ley, dice el salmista. Salmo 119, versículo, dice la palabra, Salmo 119, 128, dice, por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo el camino de mentiras. Entonces, mi hermano, la misma palabra nos habla con claridad que Dios aborrece la mentira. Proverbios 14, 25 dice, el testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es un traidor. Seguimos, mi hermano, hay una lista grande. Proverbios 19, 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Son los que se van a quedar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así sea cristiano, mi hermano, porque muchos cristianos lamentablemente que van a la iglesia religiosamente, dejan el pecado en la puerta, entran, sirven. Incluso pastores, mi hermano, hermano, es impresionante. Y no solamente lo he visto yo, sino la misma palabra del Señor. Cuando hablan la palabra del Señor, mi hermanos, aquí hay un versículo grande que es para terminar el estudio, en el capítulo 22 del Apocalipsis, donde dice claramente, mi hermano, capítulo 22, acompáñeme, hermano, yo sé que usted tiene una Biblia, versión que me encanta esa versión católica, donde habla en el capítulo 22 de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que son palabras fieles. Dice la palabra en el capítulo 22 del Apocalipsis, dice versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es mentira. Tome en serio la palabra del Señor. Tome en serio la palabra del Señor, porque el mundo está a esto de conocer de que este libro no es un libro de cuentos. El mundo se va a dar cuenta que esta palabra del Señor, le dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la palabra del Señor, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Deben. Y encontramos muchos cristianos, Señor, que no hayan terremotos, Señor, que no hayan hambres, Señor, que no se levante nación contra nación, Señor, que no se levante reino contra reino. Deben de suceder. El Señor no puede negarse a sí mismo. La palabra del Señor tiene que cumplirse. Dice mi Señor Jesucristo en el versículo 7, aquí que yo vengo pronto. Bienaventurado, dice bienaventurado. Y hay muchos pastores, muchos, no son todos. Soy bastante directo con ellos, no son todos, gracias a Dios, que dicen que no lean la palabra de Dios porque te van a enloquecer, no leas la Biblia, que eso te lo dice el demonio, espíritu de demonio. Dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El mismo Juan, él dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero ojo, hoy en día hasta se le postran a un hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces, mi hermano, cuando dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, ojo, aquí no está hablando de perros del guaguao, no, o de los que tienen 4 patas, no, mi hermano querido. Aquí habla de aquellos pastores mentirosos, chismosos. Estos son los perros, y ahorita le voy a decir por qué. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, porque Dios aborrece a los idólatras. Dice, y todo aquel que ama, no solamente que es mentiroso, sino todo aquel que ama y hace mentiras, no entrarán por las puertas de la gran Jerusalén.
¿Ya? Entonces, cuando se habla de los perros, mi hermano querido, porque el Señor es grande y poderoso, y Él nos explica quiénes son esos perros. No son los guaguaos los que no van a entrar allá, no. Isaías capítulo 56, versículos 10 y 12. Dice, todos son perros mudos. Mire quiénes son para que usted tome atención, ponga mucha atención de lo que son, de lo que está hablando la palabra del Señor. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores, ojo, ellos son pastores que no saben entender. Todos esos pastores se han apartado por su camino, cada cual, hasta el último, buscan su propia ganancia. De esos perros habla el Señor, de esos perros. A la palabra del Señor, hermano, el juicio va a empezar por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El impío habla de esos perros, mi hermano. La palabra del Señor en Proverbios, versículo 26, en Proverbios 26, versículo 11 dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. De esos perros es que está hablando la palabra del Señor, mi hermano. Entonces, mi hermano, no ignoremos esto, mi hermano. No ignoremos esto, porque si vamos también, primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 21, no les he escrito porque ignoren la verdad. Todo el mundo la sabemos. Todo el mundo sabemos que la verdad es mi Señor Jesucristo. Dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces tenemos que entender eso, mis hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que hablan mentira, como dice Romanos capítulo 1, versículo 25, dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, mi hermano querido, es el momento de que usted se ponga a cuentas con el Señor. La palabra del Señor nos invita, mi hermano, a que seamos leales al Señor, porque el Señor va a venir pronto. Ana, Dios te bendiga. El Señor va a venir pronto y algo muy importante, mi hermano querido, que usted debe saberlo, mi hermano. El arrebatamiento es nuestra redención, el arrebatamiento es nuestra salvación. El apóstol Pablo en la palabra del Señor dice, nos habla claramente, porque hemos visto ya en la palabra de Dios, nos ha mostrado Elías, Enoc, que fueron arrebatados al cielo. También mi Señor Jesucristo fue levantado al cielo. Y ahí él dijo, dos varones se pararon ahí con los discípulos, varones galileos que están mirando. Este mismo Jesús que ha sido levantado al cielo, de esa misma forma va a venir. Entonces la palabra del Señor nos habla del arrebatamiento, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10. Me encanta esto. Porque no nos ha puesto, ojo, porque no nos ha puesto Dios para ira. No, mi hermano, nosotros sigamos adelante porque nuestra obra en el Señor no es en vano. Tenemos grandes galardones, ya tenemos nuestra salvación, pero hay galardones. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ir a quién, a los creyentes, a los que obedecemos la palabra del Señor, sino para alcanzar la salvación por medio, escuche, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está María, ni el falso profeta Mahoma, ni Buda, ni ninguno de esos. No. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos es que estemos atentos, vivos al momento del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o que durmamos, pero que muramos en mi Señor Jesucristo, o que vivamos juntamente con Él. Entonces, de eso hay que hablarlo, hermano, y hay que analizar algo muy importante. Analícelo, mi hermano, lo que ofrece a los creyentes este versículo. Nada más y nada menos la posibilidad, independiente, de que estemos vivos o muertos en ese momento, de ir a morar, a habitar, a vivir con el Señor para siempre. Entonces, mi hermano querido, este es el momento que te pongas a cuentas con el Señor, que recibas este mensaje, que lo guardes en su mente y en su corazón. Compártalo, envíeselo a las personas que usted más pueda.
No le dé like, mi hermano. Yo no estoy esperando un like. Yo solamente soy un siervo del Señor. Yo no gano dinero con enviar mensajes o postearlos en el YouTube o en el Facebook o en las redes sociales. No, mi hermano. Yo dependo de Dios. El Señor siempre me da todos los días para comerme una arepita con huevo. El Señor siempre me da para comer, para pagar la renta. Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Entonces, mi hermano, ese es el momento de que te pongas a cuentas con el Señor. Este es el momento de que tú recibas a mi Señor Jesucristo en su corazón. Y como lo dice la palabra del Señor, y lo dice, es el Espíritu Santo de Dios, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Porque dice la palabra del Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo testifico. Entonces dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y le pone un sello que quiere decir amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. Sigamos orando unos por otros. Vamos a orar por Ana, por Leo, por toda su familia, por Alicia Álvarez, por el hermano Beto, por su amada esposa, por la esposa de mi gran amigo Alonso Higuita, por toda su familia, por esa hermosa familia que tiene, por todos aquellos que han visto marchar un ser querido. Un saludo muy especial, Marta. Sabemos por lo que estás pasando en este momento y por partida doble, porque has visto marchar a tu hermano, a tu esposo, y es algo muy, muy duro. Eso es muy difícil. Y nosotros como cristianos, como los que conocemos la palabra del Señor, debemos entender algo muy claro para aquellas personas que se creen religiosas, para que entiendan algo muy, muy importante y lo guarden en su mente y en su corazón. Porque la misma palabra del Señor lo dice, y nada más y nada menos lo está diciendo, vamos a buscar el mensaje, Santiago 1:27, Santiago 1:27, donde la misma palabra del Señor nos anima a que ayudemos a estas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Santiago 1:27, vamos a terminar. Dice la palabra del Señor, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. En el versículo 26 dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, es en la única parte de la Biblia donde yo escucho religión, esa palabra religión, donde dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, de mentiroso, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es mentira. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, para ti, Marta, Dios te bendiga, que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia. Para todas aquellas personas que han visto marchar un ser querido, Dios los bendiga, que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia. No le pidamos que nos dé fortaleza, que Él sea nuestra fortaleza en estos momentos de angustia, porque es la única manera de sobrellevar estos momentos que son tan difíciles. También oramos por los enfermos, por todos y cada uno de los enfermos. Son muchos, sabemos que somos muchos. Si usted está enfermo y usted alcanza a escuchar este mensaje, ponga cuentas con el Señor, entréguele su vida, su corazón a mi Señor Jesucristo. Si escucha esa voz, no hagas caso omiso a esa voz, escúchela. Yo ya la escuché, y como tuve la oportunidad de hablar con Francisco Flores, la última vez que lo vi, él me dijo que estaba escuchando esa voz, y tuvimos la oportunidad de decirle, siga escuchando esa voz y siga, y lo que le diga esa voz, que la hiciera. Entonces pongámonos a cuentas con el Señor, mis hermanos. Vamos a seguir orando unos por otros. Los enfermos son muchos, son demasiados. Los tenemos siempre en oración a todos y cada uno. También vamos a orar por aquellos policías, por los enfermeros, por los médicos, por los paramédicos, por
por todos aquellos que salvaguardan en nuestras calles, por nuestros presidentes, también oremos por ellos, oremos por el pueblo santo de Israel. Oremos por todos estos pueblos que están en guerra, por todos los que están pasando calamidades en este momento, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están secuestrados. Oremos por todos y cada uno de vosotros. Vamos a orar, mi hermano querido. Amado Dios y soberano Padre Celestial, tu mensaje ha sido entregado, Señor. Gracias, poderoso Dios, por haber muerto en esa cruz para salvarnos de la paga del pecado, para salvarnos del castigo del pecado, para salvarnos del poder del pecado, Señor, que asedia este mundo, Señor, porque la maldad se ha multiplicado, Señor, en gran manera, y el amor de muchos, Señor, se ha enfriado, Padre Celestial. Ven, Señor Jesús, el Espíritu Santo lo dice, ven, Señor Jesús, ven, no tardes tanto, Padre Santo, sácanos de aquí, Padre Celestial, porque si esto sigue así, Señor, yo creo que pocos, Señor, van a ser salvos, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de ti, de tu misericordia, de tu amor. Señor, te pido, Señor, por todas las familias que sacaron un poco de su valioso tiempo para escuchar este valiosísimo mensaje en este momento, Señor, que están aquí conectados, Padre Santo. Si alguna aflicción hay en sus corazones, en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, y están pidiendo algo, Señor, inclina, Señor, tu corazón, inclina, Señor, tu rostro y escucha, Señor, a través de tu hermoso oído, Padre Santo, esa plegaria, Señor, ese pedido que hace esa persona por un padre que está enfermo, por una madre que está enferma, por un hijo, Señor, que está pasando, Señor, por el alcoholismo, por la droga, Señor, por un hijo, Señor, que está en la cárcel, por un familiar que está a punto de ser deportado, Señor, a otro país, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellas naciones que están en guerra, Señor, porque muchos están, que no tienen nada que ver con eso, están muriendo, Padre Santo. Pero tú, Señor, que eres misericordioso, Señor, ya los tienes ahí cerca de ti, oh Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, por nuestros hijos. Padre Celestial, te pido por mi amada hermana, mi esposa Alicia, por toda su familia, por la familia Quiñones, Padre Celestial, por la familia Giraldo Posada. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, Señor. Te pido por mi mamá, por su esposo Olmedo, Padre Santo, que también está enfermo. Por todos mis tíos y tías, Señor, especialmente por mi tía Ligia, mi tía Pola, Señor, mi tío Alejandro, que están todos, que están enfermos, especialmente por todos, Padre, te pido por ellos. Padre Celestial, bendice a nuestros hijos donde quiera que están ellos, Señor. Perdónales todos y cada uno de sus pecados, Padre Celestial. Te damos gracias, poderoso Dios. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores, por nuestros hermanos en Cristo, Señor, que tienen también a bien escuchar estos mensajes. De mi parte, Señor, yo te doy gracias, lleno de tu Santo Espíritu, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y mi corazón, mi hogar, mi casa, te dice, gracias, Señor, amén, gloria a ti, Señor. Ok, mi hermano, Dios los bendiga, un saludo muy especial, esperamos en Dios, este mensaje haya sido de bendición para todos y cada uno de vosotros. Compártalo, lo tenemos ahí en las plataformas, especialmente en YouTube, para que ustedes lo compartan. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Recuerden, mis hermanos, que si llega el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial. Les amamos de todo corazón.